Hoy es un día especial. La iglesia celebra la visitación de María, la Virgen, a su prima Isabel. Y en esa alegría hay una ocasión porque también celebramos, es un signo de la fe de la iglesia que celebra. Pero antes de pasar al Evangelio, vamos a un poco a escuchar la palabra, un poco lo que dice Pablo a los romanos. En ocasiones hemos escuchado que se nos dice, si eres cristiano, que se te note. Pablo aconseja a los romanos, porque dicen, en ocasiones también hemos escuchado que dicen, la religión no tiene que ver nada con mi vida. En la iglesia yo hago todo lo que tenga que ver, pero en mi casa mando yo y yo hago lo que yo quiero en mi casa. Y Pablo le dice, no, eso no es el comportamiento cristiano. Debemos de amarnos unos a los otros, de respetarnos unos a los otros, de convivir unos a nosotros, de mantener la unicidad y la paz y la convivencia entre los hermanos. Ante el Señor, por el Señor y en el Señor. Todo mi comportamiento debe ser conforme a esa unidad de Cristo, porque el Espíritu es el que me une, es el que me guía. Así que el Espíritu Santo nos va dando esa respuesta y nos va llevando de la mano cuando nosotros aceptamos ser humilde, amable, compasivo y soportándonos los unos a los otros también, respetándonos. El Espíritu Santo, el Espíritu del amor, no puede ser dado a quien no vive en el amor de Cristo. Cuando nosotros somos responsables y vivimos en ese amor de Cristo, Dios se hace presente en nuestra vida. Así que mantenerse en esa fuerza, en esa alegría, también vemos cómo la fuerza de la iglesia hoy, la iglesia que tenemos hoy, como la iglesia primitiva, la iglesia de ayer se puede decir, está en que en dejarse guiar por el amor del Espíritu de Dios. Si la iglesia se deja guiar de ese espíritu de amor, es una iglesia que renace, es una iglesia que acompaña, es una iglesia que renueva. Y de esta forma, también la iglesia va escuchando de cierta forma más específica en su corazón y en su mente el saludo de María y de Isabel, para que podamos contemplar cómo Dios se hace presente. El saludo de María a Isabel es una señal de ¿qué? De alegría, de esperanza, de que la presencia de ese Dios con nosotros está muy cerca de nosotros, que el Espíritu del amor de Dios camina entre nuestra vida, así como Isabel sintió que su bebé dio un salto de alegría porque la madre de su Señor le había visitado. Cuando nosotros celebramos también ese salto de alegría cuando tú vas a visitarme a mí, o es que nosotros vamos en nombre de nosotros, o cuando vamos a hacer la visita decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo voy a visitar a una persona. Cuando esa persona me ve, ¿qué siente? ¿Tristeza? ¿Pena? ¿O siente alegría de que alguien está ahí visitándome? Pues ¿sabe qué, hermano y hermana? Cuando yo te veo a ti, yo quiero ver a Jesucristo. Cuando tú me veas a mí, yo quiero que también tú veas reflejado el amor de Cristo en mí. Porque si yo soy cristiano, tiene que notarse en mi vida mi comportamiento de amar, de respetar y de convivir. Así que ese saludo de María a Isabel es un reclamo de nosotros como cristianos, ¿a qué espíritu de Dios a qué espíritu nosotros estamos invocando? ¿El Espíritu de Dios o qué espíritu en tu vida es el que te guía a ti? Debemos dejarnos guiar por el Espíritu que guía a la iglesia, el Espíritu del amor del Padre. Isabel, llena del Espíritu, exclamó con voz fuerte, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. El saludo de María a Isabel también es un signo de la fe de la iglesia, de la fe cristiana. María canta agradecida la grandeza del Señor por la presencia de Dios en su vida. Ahora, ¿cómo ha sido la presencia de Dios en mi vida? ¿Cómo yo manifiesto la grandeza de Dios en mi vida? ¿Cómo yo respondo a la presencia de Dios en mi familia, en mi matrimonio,
en mi trabajo, en lo que yo hago y para quién lo hago, cómo el amor de Dios se refleja en mi vida. El cántico de María, en el cántico de María más bien, descubrimos a un Dios vivo que se encarna en la propia necesidad de la gente, que vive en la propia necesidad de la gente. Proclama mi alma esa grandeza del Señor, porque Dios ha querido que yo fuera su esclava, que yo fuera su parte de su vida, y como Dios ha querido que Él sea parte de mi vida. En el cántico de María descubrimos las obras del Espíritu del amor de Dios, y esas obras del Espíritu del amor de Dios cambian totalmente las realidades del mundo y de nuestras necesidades. Porque van dejando con su testimonio de vida una historia llena de ¿qué? De esperanza, de alegría, de entusiasmo, de empatía, de confianza y un deseo genuino de seguir a Cristo como lo hizo María. Y poder decir desde esa apertura, mi alma canta la grandeza del Señor, porque Dios vive en mí. Porque ahora no soy yo el que vivo, sino es Cristo el que vive en mí. Porque yo he decidido seguir a Cristo. Porque yo he decidido que sea ese Dios, ese espíritu de amor, que conduzca, que dirija y que guíe toda mi vida. Cuando nos dejamos guiar por ese espíritu de Dios, entonces nuestra vida puede cantar himno de alegría como lo hizo María, que canta la grandeza del Señor porque Dios ha pasado por su vida. Que el Señor durante esta semana nos ayude también a sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos cantar con alegría, junto con los hermanos, la grandeza del Señor, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.